Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda, dirigirse a la parte de canales ahí en Telegram y escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Marco Oviedo, economista y estratega senior para América Latina en XP Investments. Marco, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Marco, nos quisiéramos enfocar este episodio y hacer un zoom in al tema de la manufactura. Quisiéramos tomarnos un poco el tiempo de hablar acerca de esta importante industria. Y creo que para comenzar, mi primera pregunta, me gustaría saber un poco cómo estás viendo tú la afectación al sector de la manufactura ante el impacto de la política comercial que ha tenido Estados Unidos durante estos últimos meses. Sí, es un sector que es el que sirve de vínculo de la economía mexicana a Estados Unidos y que es la razón por la cual el presidente Trump ha iniciado esta discusión con México, particularmente en el sector de la producción de automóviles, que es el más relevante. eh, Inició con esta amenaza de aranceles en febrero, y lo que vimos es que pues, ya el sector venía en un proceso de desaceleración desde el 2024, y quizá por razones de crecimiento global. Y lo que vimos a principios de año fue que todo el mundo esperaba que con estos aranceles quizá pues las exportaciones se iban a desacelerar, ¿no? Pero pues ocurrió lo contrario, y me parece un experimento fascinante, porque todo el mundo estaba esperando que con estos aranceles o con el temor de los aranceles, las exportaciones de las manufacturas en México se iban a desacelerar o iban a caer, y ocurrió todo lo contrario, ¿no? Eh, En febrero tuvo un repunte la producción de la manufactura, creció de una tasa importante, cerca del 2% en un mes, que es un número importante. Y después esta producción fue exportada en marzo, ¿no? Y para que tengan una idea, la manufactura mueve cerca de un quinto de la economía mexicana, y luego tiene unos efectos eh, spillovers, ¿no? Hacia los servicios, que yo he calculado en otros 20 puntos del PIB. Entonces, casi un 40% de la economía mexicana se explica por este sector. Entonces, mucho del dinamismo en el margen que hemos visto en estos meses es gracias a este efecto. Se puede explicar por varias razones. Yo creo que el primer efecto que vimos en febrero fue que los importadores, o digamos la integración que tiene México con Estados Unidos, los productores, quisieron producir lo más posible antes de que empezaran a hacer efectivos estos aranceles. Y después el que anunciaran que el TEMEC pues, se iba a ser respetado en parte, que hay aranceles que no respetan el TEMEC, particularmente el de los automóviles. Pero bueno, si quieren lo discutimos más a detalle más adelante, y lo del acero. Pero, por ejemplo, hay otros partes de manufactura, lo que todos son computadoras, electrónicos, equipo eléctrico, que probablemente mucho también siga en el marco del TEMEC, pues no tienen aranceles, y esto va a seguir exportándose y teniendo esa integración con Estados Unidos normalmente, pues siga teniendo el dinamismo que tenía antes de que surgiera todo este ruido, cosa que no está ocurriendo con otras naciones, con China, con Europa.
Y entonces, al final del día, creo que la economía mexicana probablemente, por lo menos por la parte comercial, no tenga un mal año y todo lo que estamos viendo ahora de debilidad económica sea por cuestiones internas, ¿no? Particularmente en la consolidación fiscal que está haciendo el gobierno al reducir la inversión pública, pero digamos, ese es otro tema. Y un poco la incertidumbre que existe por todo todas estas amenazas de que si va a haber TEMEC 2 o no, o cómo va a quedar la negociación, que quizá haya detenido este proceso de nearshoring que se venía discutiendo a partir del 2023 y que quizá pues, ahorita muchas empresas o no estén invirtiendo lo que tenían planeado o estén realmente en una pausa y esperándose a ver en qué termina toda esta historia, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, ha sido una sorpresa positiva el ver que las exportaciones, si bien no cayeron, están manteniéndose con un ritmo relativamente modesto, ¿no? Que es bastante positivo desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Oye, para entender un poquito, ya lo adelantabas, sobre estos subsectores más relevantes, ¿no? Dentro de la área manufacturera, ¿cuáles son estos subsectores y cómo los has visto en estos 6 meses que llevamos del año? El impacto que han tenido o que tienen, ¿no? Con respecto al crecimiento de México. Sí, el sector más relevante digo, es el de los autos. El que le sigue es el de los electrónicos y después el del equipo eléctrico y más atrás es el de los alimentos procesados, ¿no? Pero ese ya queda muy, muy atrás. Esos tres que te menciono básicamente te explican el 60% de las exportaciones a Estados Unidos y ya un 5% es alimentos y el resto se distribuye en muchas otras cosas, papel, hule, madera, etcétera, muebles, pero es cosa menor. Lo que hemos visto en los últimos meses es que tanto los autos como los electrónicos se han acelerado. Y yo creo que tiene que ver con lo que te explicaba. Uno, puede ser que a principios de año todo el mundo se apanicó y dijo, vamos a producir lo más posible y exportemos lo que podamos. Y la otra es que al final, pues el Temec se mantiene y algunos de estos quizá no son tan intensivos, por ejemplo, en algunos insumos, no sé, en acero, quizá tengan otras particularidades que permiten que puedan seguir comportándose con cierta normalidad y están creciendo pues a una tasa relativamente sana, ¿no? En 3% en términos anuales. El equipo eléctrico, por ejemplo, en casi 4% la producción de computadoras y de electrónicos, 3,5% la maquinaria, ese es otro relevante. Y los alimentos procesados, por ejemplo, esos sí han estado sufriendo. Yo creo que tiene que ver quizá con el tema de que algunos de esos quizá todavía no cumplen con las reglas del TEMEC. Hay algunas cuestiones que son no arancelarias que aún no se han cumplido, ¿no? Que quizá es parte de las discusiones que todavía se están llevando a cabo en estos días, ¿no? Pero eh, el de los autos, por ejemplo, ya en el neto, con todo y el 25% que tiene el arancel en la parte que no es de Estados Unidos, ya en lo que va del año prácticamente se han quedado tablas, ¿no? En el crecimiento. Y yo esperaría que crecieran porque en términos relativos el arancel al resto del mundo en los autos sí es positivo. Entonces México tiene una ventaja comparativa aún con este arancel y yo esperaría que entonces se vendieran más autos producidos en México, al menos en los siguientes meses. Lo único que me preocupa de esta parte es que México siga
sintiendo que esta es una victoria cuando pues es una victoria parcial o incluso una derrota pequeña, porque aún así el que se siga teniendo un arancel en los autos es violatorio del TEMEC y eso no puede, México no puede aceptar esos términos, porque el próximo año cuando se tenga la revisión o la evaluación del TEMEC, y si Estados Unidos, que parece ese es el caso, quiera sentarse a cambiar algunas cosas y quiera negociar términos en este subsector, pues le va a decir a México, tú estabas más o menos aceptando estos términos de aranceles, vamos a negociar reglas de origen un poco más a mi favor y México definitivamente va a empezar con una ventaja ya disminuida, ¿no? Una desventaja. Una, sí, se me fue la palabra, pero es ya un poco una discusión perdida, ¿no? Entonces yo creo que México, a pesar de que en estos días se anunció que tiene una prórroga de los aranceles que no están dentro del TEMEC, persisten estos aranceles en el acero y en los autos, y creo que esto sí es de preocuparse y deberían de resolverlo en los siguientes días. Sí. Oye, Marco, nos platicabas cómo ha sido el camino en estos meses. ¿Qué podemos esperar hacia adelante con respecto al sector manufacturero para nuestro país? Yo creo que con base en que ya los últimos reportes indican que alrededor del 83% de las exportaciones ya cumplen con el TEMEC y es probable que se incluyan más porque es una cuestión de papeleo, por lo que entiendo. Es decir, tienen que cumplir los exportadores con ciertos requisitos que es básicamente burocracia y el gobierno está ayudando. Por ahí llegan al 90%, que es lo que decía el secretario Ebrard, que era lo que potencialmente se podría llegar. Entonces, ya con, digamos, la producción manufacturera que se, que se dirige a Estados Unidos probablemente retome su cauce y puede tener un repunte hacia la segunda mitad del año. Y puede ser que este motor del crecimiento sea el que ayude a la economía que tenga mejores números, a pesar de los componentes internos que te mencionaba antes, ¿no? De que el gobierno pues está recortando el gasto y no hay inversión, que a pesar de que pues todavía no está claro en qué va a terminar toda esta historia del TEMEC, el sector manufacturero, con lo que tiene, pues pueda crecer ya a tasas más normales, que son tasas alrededor del 2,5 y 3%, y que esto ayude a que la economía pues, regrese a una senda de crecimiento un poco más normal, ¿no? Porque pues estamos creciendo a tasas muy pequeñas, ¿no? El último dato fue de 1,2, que pues sonaba bien porque todo el mundo estaba esperando una recesión, pero es una tasa muy baja. Si el sector manufacturero crece a una tasa de 2,5, te digo, es el 40% del PIB. Estamos hablando que ya te aporta ese 1,2 y ya con que el sector servicios crezca un poco más, pues sí, ya estaríamos creciendo al 2%, que es más o menos una tasa más cercana al potencial. Ya que se resuelvan estos temas de incertidumbre, que el gobierno quizá arregle la parte fiscal, pues ya podríamos otra vez regresar a la senda de crecimiento de 2,5, incluso tasas más altas, pero bueno, esa es una historia más complicada. Pero sí, yo creo que es importante que el gobierno deje bien claro que el TEMEC pues persiste, porque es un acuerdo firmado que tiene sus reglas, que tiene sus tiempos, y depende del sector manufacturero que estas reglas se cumplan, no simplemente por decisiones unilaterales como la que está haciendo Estados Unidos, y parece que los exportadores y los importadores de aquel lado lo entienden, dada la integración, y podemos esperar que entonces recobre su dinamismo, siempre y cuando obviamente no ocurra otra cosa, ¿no? Buenísimo. Oye, Marco, quiero agradecerte por habernos compartido este análisis, esta perspectiva y por supuesto por habernos acompañado en este episodio de la 6ª temporada de Análisis Viva. No, muchas gracias por la invitación y
Siempre encantado de participar con ustedes. Muchas gracias. Él fue Marco Oviedo, economista y estratega senior para América Latina en XP Investments. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.